Las tardes en Valencia se deslizaban con una monotonía abrumadora. El sol bañaba las calles y el aroma a horchata flotaba entre las terrazas, donde la gente se reunía a disfrutar de la vida. Sin embargo, yo me sentía invisible, atrapada en un matrimonio que había perdido su brillo. Mi esposo, tan absorbido por su trabajo y sus propias preocupaciones, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones se habían reducido a comentarios sobre las facturas o el clima. La calidez del hogar se había transformado en un frío distante. Caminaba por los callejones llenos de historia, buscando un refugio en el bullicio del mercado central. Allí, los colores vibrantes de las frutas y verduras me ofrecían un alivio momentáneo. Pero al regresar a casa, el vacío me esperaba como un viejo conocido. Me senté en la biblioteca una tarde rodeada de libros que habían sido testigos de mis mejores y peores momentos. Mientras hojeaba uno de ellos, una carta cayó al suelo. Era amarillenta y arrugada, la abrí con curiosidad. Las palabras escritas allí eran un eco lejano de pasiones pasadas, llenas de promesas y sueños compartidos. La emoción me invadió mientras leía sobre un amor que parecía tan lejano de mi realidad actual. Algo dentro de mí se encendió, era como si una chispa hubiese despertado mi corazón adormecido. Esa misma semana, durante una reunión familiar, el nieto adoptivo de mi esposo llegó a casa. Era un joven encantador, lleno de energía y vitalidad. Mientras lo observaba interactuar con los demás, sentí una punzada en el pecho. Su risa era contagiosa, su forma de ver el mundo parecía iluminar todo a su alrededor. Recordé mis propios años mozos, cuando cada día era una nueva aventura cargada de posibilidades. Una conversación casual entre nosotros surgió cuando me ayudó a organizar algunos libros en la estantería. Hablamos sobre nuestros autores favoritos y las historias que nos habían marcado. En ese momento olvidé mis preocupaciones diarias, el tiempo pareció detenerse mientras compartíamos risas y anécdotas. Siempre es bueno encontrar a alguien que aprecie la literatura, dijo él con una sonrisa sincera. Su mirada era intensa y penetrante, algo en su expresión me hizo sentir viva nuevamente. En ese instante comprendí que deseaba más que solo unas palabras amables o un par de risas compartidas. La idea me asustó. ¿Cómo podía sentirme atraída por alguien tan joven? Pero no podía ignorar esa chispa que había comenzado a arder dentro de mí. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que estaba cerca del joven, mi corazón latía más rápido y mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. Me encontraba buscando excusas para pasar más tiempo con él, ayudarlo con sus estudios o simplemente compartir una taza de café en la cocina mientras preparábamos algo para cenar. Una tarde decidí llevarlo a la Plaza de la Virgen para disfrutar del sol y observar a la gente pasar. Allí, rodeados por el bullicio del lugar y el murmullo alegre de los turistas, nuestras miradas se cruzaron con frecuencia. Era como si existiera un hilo invisible entre nosotros que nos atraía cada vez más cerca. ¿Te gustaría ir al cine este fin de semana?, preguntó él repentinamente. Mi corazón dio un vuelco ante la invitación inesperada. ¿Era esto real? ¿Podría permitirme experimentar algo así? Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba escapar del gris monótono que había invadido mi vida. El día del cine llegó rápidamente, elegimos una película romántica que prometía emociones intensas. Mientras estábamos sentados juntos en la oscuridad del cine, sentí como nuestras manos se rozaban suavemente al compartir las palomitas. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, culpabilidad por traicionar a mi esposo y emoción por lo nuevo que estaba experimentando. Al salir del cine, caminamos lentamente hacia casa bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. El aire fresco acariciaba nuestros rostros mientras conversábamos sobre nuestros sueños e inquietudes más profundas. En ese momento mágico sentí como una conexión especial crecía entre nosotros. Cuando llegamos frente a mi puerta, miré hacia él y vi algo reflejado en sus ojos, deseo genuino e interés auténtico por mí como persona más allá del rol que ocupaba en su familia adoptiva. Gracias por esta noche, murmuré casi sin darme cuenta. Él sonrió antes de acercarse lentamente, nuestras miradas se encontraron nuevamente antes de que todo cambiara para siempre en ese instante fugaz donde nuestras almas parecían tocarse sin restricciones ni miedos.
Sin embargo, algo dentro de mí gritaba advertencia sobre lo peligroso que era este camino lleno de incertidumbres e ilusiones pasajeras. La tarde se desvanecía en un suave atardecer, y la luz dorada iluminaba el pequeño jardín que adornaba nuestra casa. Me encontraba sentada en un banco de madera, absorta en mis pensamientos, cuando él apareció de repente. Su presencia era como un rayo de sol que atravesaba la penumbra de mi vida. Me sonrió, y por un instante el mundo se detuvo. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con una voz que resonó en mi interior, despertando algo que había estado dormido durante años. Asentí, incapaz de articular palabras. Caminamos juntos por las calles empedradas de Valencia, y cada paso parecía acercarnos más a una realidad que nunca imaginé. Mientras caminábamos, las conversaciones fluyeron con naturalidad. Hablamos sobre trivialidades, pero había una tensión palpable en el aire. Su risa resonaba como música para mis oídos, y cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una chispa recorría mi cuerpo. ¿Cómo te sientes aquí?, preguntó él, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos. Era una pregunta simple pero profunda. La respuesta me brotó sin pensarlo: a veces me siento invisible. Él frunció el ceño y me miró con intensidad. No deberías sentirte así. Sus palabras parecían un bálsamo para mi alma herida. En ese momento comprendí que no estaba sola en esta lucha interna, él también llevaba sus propias cargas. El aire se volvía denso con cada palabra compartida, y la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. De repente nos detuvimos frente a una pequeña plaza llena de vida. Las risas de los niños jugando resonaban a nuestro alrededor, pero solo existíamos nosotros dos. ¿Sabes? A veces creo que todos estamos perdidos, confesó él mientras su mirada se perdía en la distancia. Fue entonces cuando sentí un impulso irrefrenable. Nos besamos. Fue un beso fugaz pero electrizante, nuestros labios se encontraron como si fueran imanes atraídos por una fuerza incontrolable. El mundo a nuestro alrededor desapareció por completo en ese instante robado. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó como un torrente frío que arrastraba mis pensamientos hacia lo prohibido que acabábamos de hacer. Esto no debería estar pasando, murmuré con voz temblorosa mientras me apartaba unos pasos para recuperar la compostura. Pero lo ha hecho, respondió él con firmeza. Había algo en su mirada que desafiaba mis temores, era como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. El miedo comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Las consecuencias de este momento podrían ser devastadoras para todos los involucrados, para mí, para él y para mi esposo. La idea de traicionar a quien había sido mi compañero durante tantos años me llenaba de angustia. Decidí regresar a casa antes de que las sombras se alargaran más y las dudas comenzaran a consumir mi mente por completo. Caminé lentamente hacia la puerta principal mientras intentaba procesar lo sucedido. La casa estaba silenciosa cuando entré, la rutina del hogar seguía su curso habitual sin saber lo que había ocurrido fuera. Esa noche fue larga y tortuosa. En lugar de encontrar consuelo en los brazos de mi esposo como solía hacerlo, me senté sola en la cocina con una taza de café humeante entre mis manos temblorosas. La oscuridad del lugar reflejaba mi confusión interna, no sabía cómo enfrentar lo sucedido ni cómo explicarlo incluso a mí misma. Los días siguientes transcurrieron entre la normalidad superficial y la tormenta emocional interna que azotaba mi ser. Cada vez que veía al joven adoptado en casa o pasábamos tiempo juntos en reuniones familiares, sentía esa atracción innegable resurgir con fuerza renovada. Una tarde nos encontramos nuevamente solos en el jardín mientras todos estaban dentro preparando la cena. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que había ocurrido y cómo eso había cambiado todo entre nosotros. Debemos hablar, dijo él con seriedad mientras miraba hacia el suelo como si estuviera buscando respuestas entre las piedras del camino. No sé si puedo, respondí casi susurrando, sintiendo el peso del secreto aplastando mis palabras antes de salir. No podemos ignorar esto, insistió él levantando la vista para encontrar mis ojos llenos de dudas e inseguridades. En ese momento comprendí que tenía razón, seguir así no solo era injusto para nosotros sino también para quienes nos rodeaban. Sin embargo, dar ese paso hacia lo desconocido parecía aterrador.
La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos temores sobre las repercusiones y los sentimientos contradictorios que nos envolvían cada vez más profundamente en esta maraña emocional. Finalmente llegó el momento crítico, nuestros labios se encontraron nuevamente sin poder resistirnos más a esa atracción magnética entre nosotros. Fue un beso lleno de promesas no dichas y sueños reprimidos, pero también trajo consigo una oleada de culpa aplastante tras separarnos una vez más. Esto tiene consecuencias, murmuré mientras sentía como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos ante la realidad inminente que enfrentábamos. Lo sé, respondió él con tristeza reflejada en su rostro juvenil pero maduro al mismo tiempo. Pero no puedo evitarlo. Esa noche volví a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde era esposa y madre dedicada y otro donde anhelaba ser vista y deseada nuevamente por alguien capaz de encender esa chispa olvidada dentro de mí. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro casual parecía intensificar nuestra conexión prohibida mientras yo intentaba lidiar con los sentimientos encontrados hacia mi esposo, quien seguía sumido en su rutina diaria sin percibir nada extraño en mí. En reuniones familiares llenas de risas superficiales y conversaciones triviales sobre temas mundanos, yo permanecía atrapada entre dos realidades. Una vida aparentemente perfecta frente al mundo exterior y otra llena de secretos oscuros escondidos tras puertas cerradas. La presión aumentaba día tras día hasta llegar al punto donde ya no podía sostener esta dualidad sin consecuencias fatales para todos nosotros. La reunión familiar se llevó a cabo en el jardín de la casa, donde las risas resonaban y las conversaciones se entrelazaban como hilos de una tela que cubría la verdad. Miraba a mi esposo conversando animadamente con los demás, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Era como si estuviera atrapada en un cristal, observando todo desde fuera, incapaz de participar plenamente. La calidez del sol me abrazaba, pero no podía sentir su calor. El joven estaba cerca, riendo con su primo y compartiendo anécdotas de su vida universitaria. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, un escalofrío recorría mi espalda. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, algo que había estado ausente durante años. En medio de la algarabía familiar, esa conexión crecía silenciosamente. A medida que avanzaba la tarde me encontré sentada sola en un rincón del jardín, tratando de escapar del bullicio. Un vaso de limonada fría en mis manos no lograba calmar la inquietud que me invadía. En ese momento el joven se acercó y se sentó a mi lado. La cercanía era electrizante, podía sentir su energía juvenil fluir hacia mí. ¿Te sientes bien?, preguntó con una sonrisa genuina. Solo necesito un momento de tranquilidad, respondí, intentando mantener la voz firme. No tienes por qué sentirte así, dijo él suavemente. A veces es difícil estar rodeado de tanta gente. Nuestras miradas se encontraron y el mundo exterior desapareció por un instante. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos pensamientos sobre nuestras vidas y sueños. Las palabras parecían unirnos más allá de lo físico, había un entendimiento profundo entre nosotros que nunca había sentido antes. Cuando mencioné lo vacía que me sentía en mi matrimonio, él asintió lentamente. A veces las personas no ven lo que hay detrás de las sonrisas, comentó con sinceridad. La culpa comenzó a apoderarse de mí al recordar a mi esposo y nuestra vida juntos. ¿Era justo compartir mis sentimientos con alguien tan joven? Pero el deseo seguía creciendo cada vez más fuerte. En un descuido del tiempo y del espacio, nuestros labios se encontraron por un breve momento, fue como si el aire dejara de circular a nuestro alrededor. La mezcla de emoción y miedo me hizo retroceder inmediatamente. Lo siento, murmuré sintiéndome culpable por lo que acababa de suceder. No tienes por qué disculparte, dijo él con una voz suave pero firme. A veces necesitamos sentir algo más. La tensión en el ambiente cambió drásticamente cuando escuchamos risas provenientes del grupo familiar que se acercaba hacia nosotros. Rápidamente nos separé y traté de recomponerme antes de ser descubiertos en ese momento vulnerable. La cena fue una mezcla de risas forzadas y miradas furtivas entre nosotros dos. Cada bocado tenía un sabor amargo mientras recordaba aquel instante robado entre los dos. Mi mente luchaba entre la culpa por traicionar a mi esposo y el anhelo incontrolable por este joven lleno de vida.
Mientras servían el postre, noté cómo él me observaba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos reflejaban una complicidad secreta que solo nosotros entendíamos. Era como si toda la familia estuviera ajena a nuestra conexión oculta, pero yo sabía que no podría ocultarlo para siempre. Al finalizar la noche, cuando todos empezaron a despedirse e irse a casa, él se acercó nuevamente a mí mientras los demás estaban distraídos organizando sus cosas. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con una mezcla de seriedad y deseo en sus ojos. Caminamos hacia un rincón apartado del jardín iluminado, solo por las luces tenues colgadas entre los árboles. La noche era fresca y estrellada, la estrella parecía brillar con fuerza como si celebrara nuestra clandestinidad. Esto no puede seguir así, dije finalmente, aunque sabía en el fondo que mis palabras eran débiles ante mis verdaderos deseos. ¿Por qué no? Lo que sentimos es real, respondió él sin dudarlo ni un segundo. La vida es demasiado corta para vivirla sin pasión. Su cercanía era abrumadora, podía escuchar su respiración agitada mientras luchábamos contra lo inevitable, nuestros corazones querían seguir adelante sin importar las consecuencias. Mis sentimientos son confusos, admití con voz temblorosa mientras me perdía en sus ojos oscuros e intensos. No tienes por qué tener miedo, dijo él suavemente mientras daba un paso más cerca. Estoy aquí para ti. En ese instante crítico donde todo podía cambiar para siempre, nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de vulnerabilidad e incertidumbre. Fue como si cada parte reprimida dentro de mí despertara al fin después de años sumida en la rutina monótona del matrimonio. Sin embargo, al separarnos, una oleada fría recorrió mi cuerpo cuando recordé a mi esposo esperando en casa. Esa imagen rompió cualquier ilusión momentánea que pudiera haber tenido sobre nuestra situación. Regresamos al interior donde todos ya estaban despidiéndose unos a otros. Sentí como el peso del secreto aumentaba sobre mis hombros mientras trataba de actuar normal frente a ellos. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro junto al mío y recordaba cómo había sido capaz de abrirme tanto ante alguien tan inesperado. La culpa seguía presente como una sombra constante acechando cada rincón oscuro dentro mío. Al amanecer siguiente decidí enfrentar esta situación confusa antes que fuera demasiado tarde para tomar decisiones claras sobre lo que realmente deseaba hacer con mi vida. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, proyectando sombras en las paredes de la habitación. Me sentía atrapada entre dos mundos, el de una vida que parecía desvanecerse y el de una conexión que había surgido de la nada. La noche anterior, había tomado una decisión impulsiva, pero el eco de esa elección resonaba en mi mente como un tambor insistente. Pasamos la noche juntos, y aunque el momento había sido dulce, la realidad empezaba a asomarse con su peso implacable. Al levantarme, decidí preparar un café. El aroma del café recién hecho solía ser mi refugio, un momento de calma en medio del caos. Sin embargo, hoy no ofrecía consuelo, más bien era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras esperaba que el agua hirviera, mis pensamientos se dirigieron a mi esposo. Su indiferencia me había dejado vacía, pero, ¿era correcto buscar lo que me faltaba en otro lugar? La casa estaba silenciosa cuando entré al salón. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras pensaba en cómo comunicarme con él. Un simple buenos días podría parecer trivial, pero sentí que cada palabra debía ser cuidadosamente elegida. Cuando finalmente se despertó y apareció en la cocina, su mirada distante me hizo sentir invisible una vez más. ¿Te encuentras bien?, preguntó con desinterés mientras servía su café. Sí, solo he estado pensando, respondí, intentando ocultar la tormenta interna que me consumía. Siempre pensando, replicó sin mirar hacia mí. Esa frase resonó como un eco vacío en mi mente, era un recordatorio de nuestra desconexión. La conversación fue breve y superficial. La rutina diaria continuó como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Mientras él leía el periódico, decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia para despejar mi mente. La ciudad despertaba lentamente, los cafés comenzaban a llenarse y el bullicio habitual llenaba el aire. Pero yo no podía disfrutarlo, cada paso era pesado y cargado de culpa. En la Plaza de la Virgen, observé a las parejas riendo y disfrutando del sol. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo lejos que estaba de esa felicidad sencilla.
Me senté en un banco y traté de organizar mis pensamientos. ¿Era posible seguir adelante con esta relación secreta sin perder todo lo que había construido? El sonido del teléfono interrumpió mis reflexiones. Era él, había decidido llamarme después de todo. ¿Dónde estás?, preguntó con tono preocupado. En la plaza, respondí con voz temblorosa. Voy para allá, dijo antes de colgar. El tiempo pasó lentamente hasta que lo vi acercarse. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad al sentarse a mi lado. ¿Qué te pasa?, inquirió al mirarme fijamente. No sé si puedo seguir así, confesé sin poder contenerme más. Él tomó mi mano suavemente y eso encendió una chispa en mí, era como si pudiera sentir su deseo también. Nos besamos hace unos días, me parecía tan lejano ahora, pero aún estaba fresco en mi memoria como si hubiera sido ayer. Lo sé, dijo él finalmente tras unos momentos de silencio incómodo. Pero no quiero presionarte. La lucha interna era palpable entre nosotros, ambos sabíamos que había algo más profundo detrás de nuestras interacciones recientes, pero las palabras no salían con facilidad. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. La discusión con mi esposo aún resonaba en mi mente como una melodía desafinada. Sabía que debía tomar decisiones firmes antes de que esta situación se volviera insostenible. Esa tarde decidí hablar con él nuevamente sobre nuestra relación, aunque sabía que podría llevarnos a un lugar oscuro del cual sería difícil regresar. En cuanto entré al salón, encontré a mi esposo viendo televisión sin prestarme atención alguna. Necesitamos hablar, le dije firmemente mientras tomaba asiento frente a él. ¿Sobre qué?, preguntó sin dejar su mirada fija en la pantalla. Sobre nosotros, respondí tratando de mantener la calma aunque por dentro ardía una tormenta emocional. Él finalmente giró su cabeza hacia mí y vi una chispa de interés en sus ojos apagados por la rutina diaria. «Está bien», dijo con desdén antes de cambiar nuevamente su atención al televisor. El diálogo fue breve y lleno de evasivas por su parte. Cada intento mío por profundizar solo resultaba en respuestas cortas y frías. Al finalizar nuestra conversación sentí como si estuviera hablando con una pared, nada cambiaba ni parecía importar realmente para él lo que yo necesitara o desease expresar. Esa noche decidimos acostarnos temprano debido al cansancio acumulado tras días difíciles. Él se quedó dormido rápidamente mientras yo permanecí despierta mirando al techo oscuro sobre mí, sintiendo como el peso del secreto se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros cansados. No podía evitar pensar en cómo cambiarían las cosas si decidiera seguir adelante con este amor prohibido o si preferiría quedarme atrapada dentro del matrimonio vacío donde ya no encontraba consuelo ni compañía real. Los días siguientes fueron una mezcla caótica entre momentos robados junto al joven y la monotonía desgastante junto a mi esposo. Cada encuentro secreto alimentaba mis deseos, pero también aumentaba el miedo a perder todo lo conocido por algo tan incierto e inquebrantable como lo era el amor verdadero, o quizás solo un capricho pasajero disfrazado como amor genuino. Finalmente llegó el día donde debía enfrentar esta situación cara a cara. Las decisiones pesaban tanto sobre mí que no podía ignorarlas más tiempo. Pero cuando llegara ese momento decisivo, ¿qué camino elegiría? La incertidumbre me aterrorizaba mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío. Al caer la noche me encontraba nuevamente atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde existía seguridad pero también soledad abrumadora y otro lleno de pasión pero plagado del riesgo inminente. La mañana siguiente a aquella noche compartida me despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una calidez que contrastaba con la frialdad de mis pensamientos. Mi mente estaba en un constante vaivén entre el deseo y la culpa, una lucha interna que parecía no tener fin. Mientras me vestía, cada prenda se convertía en un recordatorio de mi vida anterior, de la rutina que había dominado mis días. Al salir a la calle, el bullicio de Valencia me envolvió. El aroma del café recién hecho y los pasteles de horchata llenaban el aire, pero nada podía distraerme del peso de mi decisión. Caminé por las calles conocidas, observando a los transeúntes que parecían tan ajenos a mis tormentos internos. Me detuve en una cafetería local, buscando refugio en un café con leche que sabía a hogar. Mientras esperaba mi bebida, un viejo amigo apareció de repente.
Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. Te veo diferente, comentó mientras se sentaba frente a mí. Intenté sonreír, pero la tensión era palpable. Todo bien, continuó, su tono lleno de preocupación. Sí, solo un poco cansada, respondí evasivamente. La conversación fluyó hacia otros temas, pero su mirada seguía fija en mí como si pudiera ver más allá de mis palabras. Esa presión me incomodaba, su intuición era aguda y no podía permitir que sospechara nada. Con cada sorbo del café caliente reflexionaba sobre mi identidad y lo que realmente deseaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible en mi matrimonio que ahora cualquier atención parecía un regalo precioso. Pero esa atención provenía de alguien prohibido, alguien que desafiaba todas las normas que había seguido durante años. La tarde avanzó y decidí dar un paseo por la Plaza de la Virgen. La calidez del sol sobre mi rostro era reconfortante, pero también recordaba el contraste profundo entre esa luz exterior y la oscuridad interior que experimentaba. Observé cómo las familias reían y compartían momentos juntos, sentí una punzada al pensar en lo distante que se había vuelto mi propia vida familiar. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido vibrante de mi teléfono móvil. Era un mensaje del joven: «Podemos vernos hoy». La simple lectura de esas palabras encendió una chispa dentro de mí, sin embargo, también trajo consigo un torrente de dudas y miedos. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué consecuencias tendría para todos nosotros? Decidí responderle afirmativamente, necesitaba aclarar mis sentimientos antes de tomar decisiones irrevocables. Acordamos encontrarnos cerca del mercado central más tarde esa tarde. Cuando llegué al lugar acordado, el bullicio del mercado me recibió con su energía vibrante, los gritos de los vendedores ofreciendo sus productos frescos y el aroma tentador de las frutas y verduras frescas llenaban el aire. Sin embargo, todo eso se desvaneció cuando lo vi acercarse entre la multitud. Su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo. «Hola», dijo con una voz suave que resonó en mí como música celestial. «Hola», respondí mientras intentaba controlar los latidos acelerados de mi corazón. Nos encontramos en una esquina apartada donde pocos podían vernos. Allí comenzamos una conversación cargada de emociones reprimidas y anhelos inconfesables. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto nos adentramos en temas más profundos, nuestros sueños, nuestros miedos. Me siento atrapado, confesó él finalmente. A veces creo que no puedo ser quien realmente soy. Su sinceridad resonó profundamente dentro mío. Yo también había sentido esa misma opresión durante años. En ese instante compartido entendimos que ambos estábamos buscando algo más allá del deber y la rutina. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa, ese roce encendió algo latente entre nosotros. Me miró fijamente a los ojos y antes de darme cuenta estaba inclinándome hacia él sin poder resistirlo más, nos besamos. Fue un momento fugaz pero cargado de significado, todo lo demás se desvaneció mientras nuestros mundos chocaban brevemente. Pero al separarnos rápidamente después del beso, una oleada de culpa me invadió nuevamente como si fuera agua fría arrojada sobre mí. Miré hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva, sabía que esto no podía continuar así sin consecuencias. Mientras caminábamos juntos por el mercado después del encuentro inesperado, sentí como los murmullos alrededor parecían intensificarse a nuestro alrededor, cada risa o mirada ajena parecía ser un juicio silencioso sobre nuestra conexión prohibida. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. Mi esposo estaba allí, sumido en sus propias preocupaciones como siempre. Nuestra interacción fue breve e insípida como tantas otras veces antes. Esa noche no pude dormir bien, pensé en lo lejos que había llegado desde aquel día en que descubrí aquella carta olvidada en el libro antiguo. El día siguiente trajo consigo rumores inquietantes entre amigos comunes y familiares cercanos sobre mi comportamiento reciente, miradas furtivas y murmullos apenas audibles llenaban las reuniones sociales donde solíamos compartir risas despreocupadas antes. Un amigo cercano me abordó directamente durante una cena: «He oído cosas, ¿estás bien?». Su tono era serio y lleno de preocupación genuina, eso solo aumentó mi ansiedad interna. «No hay nada malo», traté de asegurarle mientras sonreía forzadamente para ocultar mis inseguridades internas.
Sin embargo, cada vez más personas comenzaban a notar cambios sutiles en mí, vestía ropa diferente, pasaba más tiempo fuera. Las preguntas no tardarían mucho tiempo en llegar a oídos equivocados si no tenía cuidado. En medio del caos emocional creciente dentro mío decidí enfrentar al joven nuevamente para discutir nuestro futuro juntos. No podemos seguir así. Mis palabras eran firmes aunque temerosas, debía encontrar claridad entre esta confusión abrumadora antes de tomar decisiones drásticas por impulso o desesperación. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban comprensión pero también miedo ante lo desconocido. ¿Qué haremos entonces? La respuesta permanecía atrapada dentro mío como un pez luchando por liberarse. Pero aún no estaba lista para enfrentar todas las realidades crudas ante mí ni mucho menos las posibles consecuencias devastadoras para todos nosotros involucrados si continuábamos por este camino peligroso e incierto. Las decisiones pesadas seguían cerniendo sobre mí como sombras amenazantes mientras cada paso dado parecía acercarme más al abismo desconocido donde podría perderlo todo. La tensión en casa crecía como una tormenta inminente. Cada día, la atmósfera se volvía más pesada, y las miradas de mi esposo se volvían más sospechosas. Era como si, a pesar de mi esfuerzo por mantener las apariencias, él pudiera sentir que algo no estaba bien. La preocupación me consumía, y el miedo a ser descubierta se mezclaba con la emoción de lo prohibido. Una tarde, mientras tomaba café en una de mis cafeterías favoritas cerca de la Plaza de la Virgen, me encontré atrapada en mis pensamientos. El aroma del café recién hecho me envolvía, pero no podía disfrutarlo. La conversación animada a mi alrededor parecía un eco lejano, me sentía aislada en medio de la multitud. El joven había estado presente en mis pensamientos constantemente, su risa resonando en mi mente como un canto seductor. Pero también había un peso aplastante que me recordaba que esto no podría durar para siempre. Al regresar a casa, noté que mi esposo estaba sentado en el salón con una expresión seria. Su rostro mostraba signos de preocupación y cansancio. Necesitamos hablar, dijo con voz grave. Mi corazón se aceleró, sabía que este momento había llegado. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantener la calma. Sobre ti y sobre lo que está pasando entre nosotros, contestó sin rodeos. Las palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua fría. No sabía si era el momento adecuado para confesar mis sentimientos contradictorios o si debía seguir ocultando la verdad. ¿De qué hablas?, intenté desviar la conversación, pero él no cedió. He oído rumores, continuó con firmeza. Algunas personas han notado cambios en ti, cambios que no puedo ignorar. Su mirada penetrante buscaba respuestas en mí. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras las palabras flotaban en el aire. Sabía que los rumores podían ser solo eso, habladurías sin fundamento. Pero algo dentro de mí se retorció ante la posibilidad de que alguien hubiera visto algo entre el joven y yo. Te he visto distante, añadió él, su voz temblando ligeramente. Y me duele pensar que hay algo más allá de nuestra relación. Sentí un nudo en el estómago mientras luchaba contra mis pensamientos confusos. ¿Era posible que él supiera? ¿Que hubiera percibido algo más allá de lo evidente? La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, pero también había una chispa rebelde que anhelaba liberarse. No hay nada entre nosotros, respondí rápidamente, aunque sabía que era una mentira frágil y peligrosa. Él asintió lentamente, pero su expresión no se suavizó. No quiero perderte, dijo al final con un susurro lleno de vulnerabilidad. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra conexión y cuán fácil sería romperla por completo. Al día siguiente decidí encontrarme con el joven para hablar sobre lo ocurrido. Necesitaba saber si él también había sentido la presión creciente o si estaba tan atrapado como yo en este juego arriesgado. Nos encontramos en un parque cercano donde solíamos pasear juntos antes de que todo comenzara a complicarse. La luz del sol filtrándose entre los árboles creaba un ambiente casi mágico, sin embargo, esa belleza contrastaba con el caos interno que enfrentábamos. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté directamente cuando nos sentamos en un banco alejado del bullicio familiar del parque. Él suspiró profundamente antes de responder, no sé cuánto tiempo más podemos seguir así sin consecuencias. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo,
Ambos éramos conscientes del abismo al borde del cual nos encontrábamos. Mi esposo ha empezado a sospechar, confesé sintiéndome vulnerable ante su presencia. Los rumores están circulando. El joven frunció el ceño mientras procesaba mis palabras. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, cuestionó con seriedad. No puedo seguir mintiendo, respondí casi automáticamente, aunque una parte de mí anhelaba aferrarse a esta relación prohibida por miedo a perderlo todo nuevamente. La conversación fluyó entre nosotros como un río tumultuoso, cada palabra era una decisión crítica sobre nuestro futuro incierto. Nos miramos fijamente durante unos segundos antes de acercarnos involuntariamente uno al otro, nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Un instante después decidimos despedirnos sin llegar a ninguna conclusión clara sobre nuestro dilema emocional. Era claro que ambos deseábamos continuar con esta conexión especial, pero temíamos las repercusiones inminentes. A medida que pasaron los días siguientes, cada interacción con mi esposo se volvió más tensa y cargada emocionalmente. Sus preguntas se tornaron más incisivas y las miradas más acusadoras. Sentía como cada pequeño gesto podía desencadenar una tormenta, cada sonrisa forzada ocultaba secretos profundos e inquietantes. Una noche particularmente difícil llegó cuando él decidió confrontarme nuevamente después de notar mi comportamiento errático durante toda la semana anterior al salir juntos para cenar fuera por primera vez desde hacía meses. Hay algo oscuro entre nosotros, dijo mientras estábamos sentados frente a nuestros platos vacíos. Su voz temblorosa reflejaba angustia y frustración acumulada durante tanto tiempo sin respuesta clara por mi parte. No sé a qué te refieres, intenté mantenerme firme mientras luchaba contra las lágrimas acumuladas detrás de mis ojos por temor al dolor inevitablemente cercanos y continuábamos así mucho más tiempo. Pero su mirada penetrante seguía buscando respuestas sinceras donde solo había dudas e inseguridades latentes. No quiero perderte, repitió una vez más antes de levantarse abruptamente dejándome sola con mis pensamientos oscuros llenos culpa e incertidumbre. El eco de sus palabras resonó fuertemente dentro mío mientras contemplaba cómo cada decisión tomada hasta ahora nos acercaba inexorablemente hacia un precipicio donde ya no habría retorno posible. Sin embargo, había otra voz dentro mío gritando desesperadamente por liberarse. Esa noche fue larga y llena de inquietud, sabía que debía decidir pronto qué camino tomar. ¿Confesar o seguir ocultando? Ambos caminos prometían dolor, pero uno ofrecía quizás algún tipo de redención personal frente al abismo emocional donde me encontraba atrapada. La mañana siguiente el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de mi confusión. Me desperté con una sensación de vacío en el estómago, como si cada elección que había hecho me hubiera llevado a un laberinto del que no podía salir. La conversación con el joven aún resonaba en mi mente, sus palabras llenas de incertidumbre y deseo. ¿Qué vamos a hacer?, me había preguntado, y no supe qué responder. Mientras preparaba el desayuno, la rutina habitual se sentía como una pesada carga. Mi esposo llegó a la cocina, ajeno a la tormenta que se desarrollaba dentro de mí. Su sonrisa era cálida, pero la distancia entre nosotros se hacía más palpable con cada día que pasaba. Buenos días, dijo él, tomando un café sin mirar hacia mí. Buenos días, respondí mecánicamente sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mis pensamientos. No podía evitar pensar en lo que sucedería si él descubría mi secreto. La idea de perderlo todo me aterrorizaba, pero también lo hacía el prospecto de seguir viviendo una vida vacía y sin amor. En ese momento su teléfono sonó. Era un mensaje que le hizo fruncir el ceño. Es trabajo, explicó sin entrar en detalles. Observé cómo su expresión cambiaba mientras leía. Había algo en su rostro que me resultaba familiar, la misma desconexión que yo sentía. Decidí salir a caminar por los callejones de Valencia para despejar mi mente. El aire fresco y el sonido del bullicio de la ciudad me proporcionaron un breve alivio. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar a la Plaza de la Virgen, donde las sombras de los edificios antiguos parecían contar historias de amores perdidos y decisiones difíciles. Mientras observaba a las personas pasar, una parte de mí anhelaba ser una más entre ellos, libre de preocupaciones y secretos. Pero sabía que eso era solo un sueño inalcanzable en mi situación actual. Me senté en un banco y dejé escapar un suspiro profundo, el peso del dilema emocional seguía presente.
Fue entonces cuando decidí llamarlo. Necesitaba hablar con él nuevamente, aclarar nuestras emociones antes de dar cualquier paso en falso. ¿Podemos vernos?, le envié un mensaje breve pero cargado de significado. La respuesta fue casi inmediata: sí, ¿dónde? Mi corazón dio un vuelco al pensar en nuestro próximo encuentro, sería crucial para definir nuestro camino. Nos encontramos en una cafetería local al caer la tarde. El aroma del café recién hecho llenó mis sentidos mientras lo esperaba con ansias y nerviosismo. Cuando entró, su mirada buscó la mía con intensidad. Había algo diferente en su porte hoy. Hola, dijo al acercarse a mí con una sonrisa tímida. Hola, respondí mientras intentaba ocultar mi inquietud detrás de una fachada tranquila. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades antes de abordar lo inevitable, nuestra relación secreta. No puedo dejar de pensar en lo que está pasando entre nosotros, confesó al mirarme fijamente. Yo tampoco, admití mientras jugaba nerviosamente con mi taza de café. Pero no sé qué significa realmente. Ambos compartimos momentos llenos de vulnerabilidad y miedo. Era evidente que estábamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro donde nuestras emociones podían fluir libremente sin restricciones. ¿Y si esto no es solo un capricho?, preguntó él, su voz temblando ligeramente ante la posibilidad del futuro incierto. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del atardecer reflejadas en los edificios históricos alrededor nuestro. Fue entonces cuando mencionó algo inesperado: quizás deberíamos ser honestos con tu esposo. Esa frase cortó como un cuchillo afilado, la idea me aterrorizó y emocionó al mismo tiempo. No puedo hacerle eso, murmuré sintiendo como mi corazón latía descontroladamente ante esa posibilidad aterradora. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? La conversación se tornó tensa mientras ambos luchábamos por encontrar sentido a nuestros sentimientos contradictorios. Finalmente decidimos posponer cualquier decisión drástica hasta tener claro qué queríamos realmente. Al regresar a casa esa noche el ambiente era diferente, había una tensión palpable entre nosotros dos, como si ambos supiéramos que algo había cambiado irreversiblemente después del encuentro. Mi esposo estaba sentado frente al televisor cuando entré, apenas levantó la vista para saludarme antes de volver a concentrarse en sus programas habituales. Esa noche fue larga nuevamente, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del joven y nuestra conversación reveladora. La culpa me consumía lentamente mientras intentaba conciliar el sueño sin éxito alguno. A primera hora del día siguiente recibí otra sorpresa. Mi esposo se sentó frente a mí durante el desayuno con una expresión grave en su rostro. Necesitamos hablar, dijo finalmente, dejando caer sus palabras como piedras pesadas sobre mis hombros ya cargados por los secretos guardados. ¿De qué se trata?, pregunté intentando mantenerme serena aunque mi corazón latía desbocado ante lo desconocido que podría venir después. Él tomó aire profundamente antes de continuar. He estado pensando mucho últimamente. Creo que deberíamos considerar separarnos. El impacto fue inmediato, esas palabras resonaron dentro mío como un eco aterrador mientras trataba desesperadamente de procesar lo que significaban para mí y para nuestra vida juntos. El abismo ante mí parecía abrirse aún más rápido al escuchar aquellas palabras tan inesperadas e hirientes. Las lágrimas amenazaban con brotar mientras luchaba por mantenerme firme ante esta nueva realidad desgarradora. Ahora tenía dos caminos inciertos frente a mí, uno lleno del dolor conocido pero familiar junto a mi esposo o uno nuevo hacia lo desconocido junto al joven. Ambos caminos prometían consecuencias devastadoras, ninguna decisión sería fácil ni indolora. Y así quedé atrapada entre dos mundos opuestos sin saber cuál elegir. La tarde se desvanecía en Valencia, y el cielo se teñía de un naranja tenue. Caminaba sin rumbo sintiendo el peso de mis pensamientos aplastarme. La decisión que debía tomar me consumía. El eco de las risas en la plaza resonaba en mis oídos como un recordatorio de la vida que parecía tan ajena a mí. Las mujeres del grupo que había encontrado me ofrecieron consuelo, pero también una dura realidad: no podía seguir huyendo. En una cafetería local, el aroma del café me envolvía mientras observaba a la gente pasar. Parecían felices, absortos en sus vidas cotidianas, mientras yo luchaba con mi verdad. Las palabras de una de las mujeres resonaban en mi mente:
no puedes vivir para los demás. Pero, ¿cómo dar un paso hacia lo desconocido? El joven ocupaba mis pensamientos, cada vez más intensos y confusos. La última conversación con él había dejado una huella profunda. Habíamos hablado sobre nuestros sueños y miedos, compartiendo un vínculo que crecía a pesar del riesgo. La idea de dejarlo todo atrás me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Sin embargo, la realidad era inminente, no podía seguir ocultando mi vida detrás de una fachada. Decidí que era hora de enfrentar a mi esposo. La casa estaba silenciosa cuando llegué. Cada rincón parecía recordar momentos que ya no existían entre nosotros. Me senté en la cocina, donde tantas veces habíamos compartido risas y conversaciones profundas. Ahora solo había un abismo entre nosotros. Él entró sin mirar hacia mí, sumido en sus pensamientos como siempre. «¿Qué pasa?», preguntó con desdén, como si supiera que algo estaba por cambiar. Esa indiferencia me dolió más que cualquier otro reproche. «Necesitamos hablar», murmuré con voz temblorosa. Sus ojos se alzaron hacia mí por primera vez en semanas, pero no había calidez en su mirada. «¿Sobre qué? ¿Tus nuevos hobbies, tus salidas?» Su tono era sarcástico y frío. «No son solo hobbies. He estado reflexionando sobre nosotros», respondí mientras el corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Y qué has decidido?», replicó él, cruzándose de brazos como si estuviera preparado para escuchar cualquier cosa menos lo que realmente quería decirle. El silencio se hizo denso entre nosotros. Miré por la ventana hacia el atardecer, buscando valor en el horizonte antes de enfrentar la verdad que llevaba dentro. «No puedo seguir así», finalmente solté sintiendo como las palabras pesaban más que nunca. «¿Así como, conmigo o con él?». Su pregunta fue directa y cortante como un cuchillo afilado que atravesaba la tensión acumulada entre nosotros. «No sé a qué te refieres», respondí evasivamente aunque sabía exactamente a quién se refería. La culpa me invadió nuevamente, no quería arrastrarlo a este juego cruel que había comenzado sin querer. «Claro que lo sabes», insistió él mientras se acercaba un poco más a mí. «Has cambiado demasiado últimamente». Mis manos temblaban al recordar los momentos compartidos con el joven, cada risa, cada susurro lleno de complicidad me hacía sentir viva nuevamente pero también culpable por lo que había dejado atrás. «Necesito ser honesta contigo», dije finalmente sintiendo como mi voz se quebraba ante la inminente revelación. «¿Honesta, conmigo o contigo misma?», replicó él con dureza. Fue entonces cuando comprendí cuán lejos nos habíamos alejado el uno del otro, éramos dos extraños bajo el mismo techo. «He estado pensando sobre lo que quiero realmente», continué mientras el aire se tornaba pesado entre nosotros. Su mirada se endureció aún más. «¿Y eso incluye al chico?». El tiempo pareció detenerse mientras procesaba sus palabras, su tono era acusador y lleno de resentimiento. No podía mentirle más ni a él ni a mí misma. «Sí», admití finalmente con un hilo de voz temblorosa. Él dio un paso atrás como si hubiera recibido una bofetada inesperada, su expresión era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «Así que esto es lo que has estado haciendo mientras yo trabajaba duro para mantener esta familia». «No es así», intenté defenderme, pero sabía que mis palabras sonaban vacías ante su dolor palpable. «No hay vuelta atrás ahora», dijo él con voz fría y decidida antes de darme la espalda y salir disparado hacia la puerta principal. Quedé paralizada en medio del caos emocional, las lágrimas brotaron sin compasión por mis mejillas mientras escuchaba cómo se cerraba la puerta tras él con un estruendo ensordecedor. En ese instante comprendí que no solo estaba perdiendo a mi esposo sino también cualquier posibilidad de regresar a esa vida familiar aparentemente estable pero vacía. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba organizar mis pensamientos desordenados, el teléfono vibró sobre la mesa sin cesar, mensajes del joven llenos de preocupación por mi silencio prolongado. Pero no podía responderle aún, todo parecía tan complicado ahora, tan lleno de consecuencias inesperadas e inevitables. La noche llegó sin piedad y me encontré sola en casa rodeada por recuerdos desgastados por el tiempo, cada rincón hablaba del amor perdido mientras yo seguía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro repleto de incertidumbres emocionantes pero aterradoras al mismo tiempo.
Finalmente decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Necesitaba claridad antes de tomar decisiones drásticas sobre mi futuro incierto. El murmullo lejano del mar resonó como una melodía familiar contra las rocas. Sentí como sus olas arrastraban mis dudas momentáneamente lejos, hasta que escuché pasos acercándose rápidamente desde abajo. Bajé la mirada para encontrarme cara a cara con él. Su figura recortada contra las sombras nocturnas parecía decidida pero también vulnerable al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dijo él con firmeza antes de continuar. No puedo dejar esto así. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un hilo frágil listo para romperse ante cualquier movimiento brusco.